¿Qué hay? Buenas tardes. En este programa de Tomar y Después vamos a seguir un poco la pauta que se sigue habitualmente en el protocolo de estudio de, todos y cada uno de los fármacos, que para ver cuáles son sus funciones, para qué se prescriben, para qué sirven y también los efectos secundarios que cada uno de ellos lleva, dónde se depositan, cómo se absorben, cómo se administran, cómo se eliminan. Y hay en todos y cada uno de los estudios, en el protocolo de estudio de todos los libros y tratados y revistas médicas, se sigue siempre el mismo orden. Primero se empieza con el estudio de la estructura química del fármaco en cuestión, después se ve cómo se absorbe o por dónde se absorbe, también hay que ver la forma de administrar el fármaco, ver cómo se excreta, por dónde se elimina, y luego hay un capítulo importantísimo que es el que vamos a tratar hoy, y que es general para todos los fármacos, y es lo que en las siglas de todos los libros y revistas se conoce como RAM, reacciones adversas de los medicamentos. Las reacciones adversas de los medicamentos son tan antiguas como la propia medicina. De hecho, ya en el año 2200 antes de Cristo, antes de nuestra era, es en el código de Hammurabi donde se contempla, se comenta, se describe el castigo que va a recibir un médico si mata a su paciente. Después, Homero, en su libro La Odisea, hace un comentario, habla acerca de los medicamentos nocivos. Posteriormente, Hipócrates ya relata, describe la sintomatología de los cuadros indeseables, de los factores indeseables de determinados fármacos, e incluso dicta las normas para poder evitarlos. Después es Sócrates, en el año 500 a.C., el que desarrolla los efectos de un fármaco que entonces se utilizaba, la coniina, que se extraía, era un alcaloide que se extraía del jugo de la cicuta y se utilizaba como narcótico para el tratamiento del dolor. A la vez, los autores romanos, Ovidio, por ejemplo, describe y establece la diferencia y relata la existencia de fármacos, de medicamentos nocivos y de medicamentos inútiles. En el Islam, ya es Avicena, en el año 1000 a.C., quien describe exactamente, y además en nuestros días ya está descrito porque lo había descrito ya él, y es exacto, describe la intoxicación, la sintomatología de la intoxicación aguda y crónica del mercurio, en la que describe la intoxicación aguda por mercurio, en la que, tenemos problemas gastrointestinales muy graves. En la crónica hay disfunción cerebral con alteración neurológica, y cuando la intoxicación es por gaseosa, es decir, desde el mercurio gaseoso, se producen neumonías graves. Bien, eso ya está descrito hace 1000 años. Por otro lado, los autores, había un médico ya en nuestra era, en el año 990 de nuestra era, un médico persa, Ali Abbas, el que relata y se pregunta, una pregunta que además actualmente seguimos manteniendo: ¿cómo podemos conocer los efectos nocivos de los nuevos medicamentos? De hecho, Paracelso relata y dice que cualquier producto, cualquier sustancia puede convertirse en un veneno administrando la dosis adecuada, es decir, aumentando las dosis. Ya acercándonos a nuestro tiempo, en el siglo XIX, es cuando se empiezan a desarrollar descubrimientos, a la vez que en el mundo industrial, a la vez que en el mundo automovilístico, en todos los aspectos de la vida, también en el aspecto farmacológico se realizan grandes descubrimientos. Y es Sir Turner, en el año 1803, el que aísla por primera vez la morfina. La morfina es un alcaloide del opio, pero que tiene cualidades más analgésicas que el opio y menos narcotizantes. Después, Pellicer descubre la emetina. La emetina es el alcaloide más potente
de la raíz de la ipecacuana, que con su carácter antiamebiano se utilizaba exactamente para la disentería y para un tipo de absceso amebiano que se da en el hígado. A la vez, Pelletier y Couventou descubren la quinina. La quinina es el alcaloide más potente de la quina. La quina es un árbol que se da básicamente en América del Sur y la quinina se utiliza actualmente para tratar, es el medicamento de elección para el tratamiento del paludismo. A la vez, la quinina tiene propiedades antipiréticas, baja la fiebre, dependiendo de las dosis. En dosis bajas, la quinina estimula el sistema nervioso central, baja la frecuencia del pulso, pero en dosis altas congestiona el cerebro, baja la fiebre, se utiliza en las fiebres tifoideas, en la gripe se utilizaba también, y también tenía un poder muy importante en el aumento de la contractilidad uterina durante el parto. Siguiendo en estos procesos de descubrimientos, ya se empiezan a desarrollar los primeros anestésicos. Y entonces, en el 1884, es Kohler el que introduce por primera vez la cocaína en el uso de la medicina. La cocaína se utilizaba en forma de clorhidrato como anestésico local y como anestésico superficial. A la vez, en Boston, ya un dentista empieza a utilizar de una manera permanente el éter en su consulta para anestesiar a sus pacientes, pero el éter planteaba una serie de problemas en cuanto a que era altamente inflamable, tenía muy mal olor y es muy volátil. Entonces, al año siguiente, es un médico escocés, Simpson, el que utiliza por primera vez el cloroformo como anestésico general y que al tener la ventaja de no ser inflamable, plantear un buen olor, se utiliza de una manera general. Además, el cloroformo tiene, entre otras funciones, se utilizaba como, llamamos en medicina, anodino. Anodino es una sustancia que es sedante, que es capaz de mitigar el dolor, y también el cloroformo se ha utilizado en forma de linimento para el reuma. A la vez que se van desarrollando los anestésicos, también ya se empieza a describir en la literatura científica de la época los primeros casos de muerte súbita. Muerte súbita sin, digamos, una explicación en principio aparente. Vamos descubriendo nuevos fármacos, se van descubriendo nuevos fármacos y a la vez van apareciendo reacciones adversas, medicamentosas, más frecuentes y distintas, puesto que los fármacos son nuevos. De hecho, Byring, que fue el descubridor, el que desarrolló la digital es una planta de la que se utiliza la hoja y se utiliza como tónico cardíaco. Aumenta la potencia de la sístole del corazón y alarga el periodo de diástole, el periodo de llenado del corazón. Y ya el mismo Byring describe, puesto que entre las propiedades de la digital, que aumenta, tonifica el músculo cardíaco, es diurética, pero tiene un problema y es que es acumulativa. Y ya el mismo Byring describe los efectos secundarios cuando se administra la digital en alta concentración y de una manera seguida. Y relata los efectos secundarios en el sentido de que dice que los pacientes pueden presentar malestar, pueden presentar náuseas, vómitos, diarrea, mareos, visión borrosa. Los objetos les pueden aparecer de color amarillo o verde. Se aumenta, como es diurética, se aumenta la excreción urinaria por parte de la orina con movimientos frecuentes para ir a expulsarla. Tiene también otro grave problema en el sentido de que es capaz de bajar la frecuencia cardíaca incluso por debajo de 35 latidos por minuto, a la vez que puede producir sudoración fría, convulsiones
síncope y muerte. Esto ya es el mismo Bayring el que lo relata, en cualquier libro de farmacología lo podemos encontrar. Hoy en día ya está en cuestión, se sigue utilizando la digital hoy en día, ya está en cuestión su uso, debido a que, según los libros, las revistas científicas, vemos que el 25% de los pacientes tratados con digital nos están planteando este tipo de reacciones adversas y con una frecuencia cada vez mayor. En ese sentido, también, como ejemplo, podemos ver el caso de las intoxicaciones que hubo por el uso incontrolado del cloruro de mercurio para la fiebre amarilla. Además, se detectó, fue la Marina norteamericana la que detectó casos de quinina adulterada, que fue lo que motivó el desarrollar los sistemas de control de calidad de los medicamentos. Ya en el siglo XX, el hecho de disponer de más fármacos nos ha hecho que aparezcan reacciones adversas nuevas, y como ejemplo tan patente y tan claro es el caso de la talidomida, la epidemia de focomelia que produjo la talidomida. Tan importante ha sido esa epidemia que la historia de la farmacología se divide en tres partes: el antes de la talidomida, el durante o cuando se estuvo utilizando y el después de la talidomida. Antes de la talidomida, en cuanto a reacciones adversas, se relataba, se está escrito, el caso del Salvarsan, que era el nombre comercial de un fármaco que se utilizaba para combatir, para tratar a los enfermos con lúes, los enfermos con sífilis. A la vez que se estaba haciendo ese tratamiento, ya se empieza a descubrir, se empieza a relatar en las revistas científicas el aumento o se describen casos de ictericia y de necrosis masiva directamente relacionados con el uso del Salvarsan. De hecho, el Salvarsan actualmente está ya en desuso. A la vez, en otro ejemplo que podemos poner es el Cincofen, que era un analgésico que se utilizó allá por el año 1815, en el que, 1900, en el que, se utilizaba como analgésico, y tuvieron que pasar 15 años hasta que se desarrolló el primer caso de colestasis. La colestasis es el éxtasis del drenaje de la bilis a través del colédoco, al duodeno. Entonces se relata el primer caso a los 15 años, y tuvieron que pasar muchos años hasta que se describe y se establece la relación directa entre el Cincofen, el analgésico, y este problema de colestasis a nivel hepático. Esto es un claro ejemplo de la dificultad y el problema que existe desde que aparece la primera reacción indeseable con un fármaco, hasta que se demuestra, hasta que la comunidad médica admite las reacciones adversas de este fármaco. Como ejemplo también podemos ver en el año 1937, más o menos cuando la Guerra Civil Española, en Estados Unidos fallecieron 76 personas, como poco, quiero decir censadas porque hubo juicio, por el uso de un elixir, la sulfanilamida. El elixir este llevaba, como en el disolvente que llevaba, el dienil etilel fenol. Este producto ya en la época se conocía sus efectos secundarios, sus efectos indeseables, pero la compañía farmacéutica comercializó el producto sin hacer un estudio previo en animales o repasar la bibliografía de la época. La responsabilidad legal, el problema del juicio, acabó solamente en publicidad engañosa, ya que todos los elixires deben llevar en sus compuestos un alcohol. Entonces, las leyes además vigentes en aquella época no consiguieron, la empresa farmacéutica no se la pudo inculpar de nada más. En Francia, ya en Europa, en el año 1957, un farmacéutico francés fue condenado a 2 años de cárcel por no hacer el estudio bien, por no hacer bien el estudio de la toxicidad de un compuesto que se vendía, el estalión, que llevaba estaño, y se estaba prescribiendo para el tratamiento de forúnculos.
fallecieron 100 personas. Fallecieron 100 personas. Entonces, el problema que se había planteado al hacer el estudio fue que en las cápsulas en las que se estuvo evaluando el producto, la sustancia, contenían 10 veces menos principio activo, menos estaño, que las cápsulas que se estaban vendiendo en las farmacias. Otro ejemplo, además fue el caso de la fenacitina. La fenacitina es un analgésico que se ha estado dando desde el año 1887. Y tuvieron que pasar 70 años hasta que se detectó o se estableció su relación con algún problema a nivel renal. Esto se demostró entre dos pequeñas ciudades suecas, al ver la diferencia de incidencia de insuficiencia renal crónica en cada una de ellas, puesto que también había una gran diferencia en el consumo de la fenacitina. De hecho, todos los pacientes que padecían la insuficiencia renal crónica hacían un uso excesivo, o usaban todos en general, este tipo de analgésico.